considerablemente a menos del 5%, ¿no? Entonces eso quiere decir que aproximadamente el 95% de los pacientes que tienen cánceres, aunque sean estadios clínicos avanzados, doctores, el pronóstico pues es bueno, ¿no? Por el tratamiento con quimioterapéuticos principalmente, ¿no? Va a ser una de las pocas neoplasias que se van a asociar a marcadores séricos o marcadores tumorales específicos, como lo es la gonotrofina coriónica humana fracción beta, la alfa-fetoproteína y la deshidrogenasa láctica, ¿no? Que nos va a permitir un seguimiento adecuado con una intervención más temprana en el curso de la enfermedad, ¿no? Van a haber tumores que tienen origen en las células germinales, que suelen ser sensibles a la radioterapia principalmente, y a una amplia variedad de quimioterapéuticos, principalmente los que son no seminomatosos, ¿no? Los seminomatosos van a ser sensibles a radioterapia y los no seminomatosos van a ser sensibles a quimioterapia, ¿no? Los tumores de las células germinales extragonadales, el pronóstico con tratamiento similar va a ser alrededor del 50% menos favorable que los que presentan tumores que se originan en las células germinales, ¿no? Entonces, les va mejor a los que son tumores de células germinales, que son los tumores extragonadales, ¿no? Entonces, hablando de los tumores de las células germinales, histológicamente se va a clasificar en un seminoma, ¿sí? Carcinoma de células embrionarios, tumor del saco vitelino, teratoma o coriocarcinoma. Entonces se van a dividir en seminomatosos y no seminomatosos, ¿sí? Dentro de los no seminomatosos, pues vamos a tener lo que es el carcinoma de células embrionarias, el tumor del saco vitelino, el teratoma y el coriocarcinoma, ¿sale? Más de la mitad de los tumores de células germinales van a presentar un tipo de células. Permítanme antes de, se me estaba olvidando. Recuérdenme, doctores. Recuérdenme grabarlo, pues, no sean así. Entonces, por lo regular siempre van a haber combinaciones de este tipo de tumores y por eso también se les van a llamar tumores de células germinales mixtos, ¿no? Porque puede ir acompañado de un seminoma con carcinoma de células embrionarias, de un seminoma con un tumor del saco vitelino, de un seminoma con un teratoma, seminoma con coriocarcinoma o de los mismos tumores no seminomatosos, ¿no? Por lo regular, debido a que estos surgen a partir de una célula pluripotencial, en un tumor primario y en sus sitios metastásicos secundarios pueden convivir varios elementos por lo de las características mixtas que habíamos comentado, ¿no? Dentro de los tumores de células germinales seminomatosos existen 3 tipos de seminomas puros que van a ser el clásico, el anaplásico y el espermatocítico, ¿no? El clásico va a constituir de un 82 a un 85%, se va a presentar alrededor de la cuarta década de la vida. Rara vez se va a presentar en niños o en adolescentes. La incidencia de los elementos del sincitio plástico se correlacionan con la producción de gonotrofina coriónica humana fracción beta, ¿no? El anaplásico va a estar presente en un 5 o un 10%, con una mortalidad de hasta el 30%, por una mayor actividad mitótica y tiene una mayor invasión local, mayor extensión metastásica y mayor producción de gonotrofina coriónica humana fracción beta, ¿no? Y el espermatocítico, que tiene un porcentaje de aparición del 12 al 12%, que se va a presentar principalmente en pacientes mayores de 50 años, puede presentarse de manera bilateral, o sea, en ambos testículos, o bien puede asociar, es el que se asocia más frecuentemente con el testículo no descendido. Van a tener menos riesgo de metástasis y tienen un mejor pronóstico considerado en relación con lo que es el clásico y el anaplásico, ¿no? Y dentro de los tumores no seminomatosos, pues tenemos los que ya les había comentado, ¿no? El carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, el teratoma y el tumor del saco vitelino, ¿no? El carcinoma embrionario por lo regular va a ser una lesión pequeña, redonda, poco irregular, que va a invadir la túnica vaginalis del testículo y compromete las estructuras contiguas al cordón. O sea, tiene mayor riesgo de diseminación hacia el cordón. Existe pleomorfismo con formas mitóticas características y células gigantes. Por lo regular, este tipo de tumores son muy malignos. ¿Sí? El coriocarcinoma, por lo regular, se va a presentar como un nódulo que se va a palpar con hemorragia local. Puede presentar metástasis a distancia en estadios avanzados o bien lesiones pequeñas intratesticulares
que por lo regular no van a alterar ni la forma ni el tamaño del testículo, o sea, va a ser un poquito más complicado el diagnóstico en este tipo de pacientes, ¿no? Y el teratoma, pues van a ser estructuras benignas derivadas del ecto, del endo y del mesodermo, ¿sí? En raras ocasiones pueden observarse alteraciones malignas en estos tejidos diferenciados que justifiquen su designación como teratoma maligno, pero puede ser, existe teratoma maduro, inmaduro y el teratoma maligno. Es el homólogo al tumor o al cáncer de ovario, ¿no? El tumor del saco vitelino, pues es más frecuente en lactantes y en niños. Sí, en adultos se presenta combinado con otros tipos histológicos, lo que explica la producción de alfa-fetoproteína. Sí, ¿qué otros sinónimos tiene este tipo de tumores? Se le conoce como tumor del seno endodérmico, adenocarcinoma del testículo infantil, carcinoma embrionario juvenil o bien orquieblastoma, ¿no? Acuérdense lo que les comenté, por lo regular de la célula pluripotencial, pues por lo regular siempre van a ser tumores mixtos, aunque sí se puede llegar a presentar el caso en que pueda ser un solo tumor el que esté presente en el reporte histopatológico, ¿no? Aproximadamente un 5% de estos pacientitos van a tener un carcinoma in situ del testículo, ¿sí? Hablando desde el punto de vista epidemiológico, va a tener una incidencia que va a ser más frecuente en la raza blanca, 1 en 500, se va a presentar de los 20 a 40 años, pero también se puede presentar a los de mayores de 60 años o bien de 0 a 10 años, pero es más frecuente de los 20 a los 40 años. Sí, aproximadamente del 2 a 3% se van a presentar de manera bilateral, sí, y pueden presentarse ya sea en formas simultáneas o bien de manera sucesiva, ¿no? Casi la mitad de estos pacientes van a tener el antecedente de la criptorquidia. Acuérdense, doctores, para los que vimos criptorquidia, de lo que es el testículo no descendido, acuérdense que la finalidad, doctores, de realizar la orquidopexia en estos pacientes no es para evitar la aparición del cáncer, doctores, sino más bien es para darle vigilancia a ese testículo por la alta posibilidad de que se malignice, ¿no? Porque acuérdense que dentro de las complicaciones de una criptorquidia va a ser malignización y la otra es esterilidad, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje presentamos de este tipo de patologías? El Campbell va a presentar el primer porcentaje y el Smith va a presentar el porcentaje que está más derecho, ¿no? Aproximadamente el seminoma se va a presentar en un 30 a un 60%, el carcinoma embrionario se va a presentar de un 3 a un 4%, el teratoma de un 5 a un 10%, coriocarcinoma un 1%, pero por lo regular acuérdense que es más frecuente encontrar los tumores mixtos, doctores. Tenemos también, acuérdense que son tumores germinales y tumores no germinales, doctores. Perdón, aquí fue error de dulce. Sí, entonces acuérdense que son tumores germinales y no germinales. Los tumores germinales se dividen en seminomatosos y no seminomatosos. Los seminomatosos van a ser, ¿cuáles? Clásico, anaplásico y espermatocítico, ¿sí? Y los no seminomatosos van a ser el teratoma, el tumor del saco vitelino, ¿sí? O adenocarcinoma, ¿sí? O el de células endodérmicas, ¿sale? Y tenemos los tumores no germinales. Dentro de estos tumores no germinales tenemos los tumores de células de Leydig, ¿sí? Que van a abarcar aproximadamente del 1 al 3% de todos los tumores en el testículo. Su causa va a ser desconocida, ¿sí? No se va a relacionar con el testículo no descendido, con la criptorquidia. Se va a presentar en la edad prepuberal principalmente. ¿Y cómo se van a presentar los pacientes? Pues con virilización, ¿no? Y por lo regular estos tumores son benignos, ¿no? En los adultos aproximadamente el 10% se van a presentar de tipo maligno y el tratamiento va a ser una orquiectomía radical o bien una orquiectomía inguinal, ¿sale? Y los tumores de células de Sertoli, pues menos del 1% se va a presentar en la edad dentro de 20 a 45 años. Sí, alrededor del 10% van a ser malignos, las lesiones benignas van a estar bien circunscritas, las malignas van a presentar bordes irregulares, mal delimitados, clínicamente van a presentar una masa testicular y también van a tener virilización en los niños y la presencia de ginecomastia, ¿no? Y el tratamiento pues va a ser una orquiectomía radical más disección ganglionar de retroperitoneo, ¿no? Por las metástasis ganglionares, ¿no?
Y el gonadoblastoma, que va a comprender aproximadamente del 0.5% en pacientes con algún tipo de disgenesia gonadal, principalmente en pacientes menores de 30 años. Sí, al microscopio vamos a apreciar tipos celulares como son células de Sertoli, intersticiales y germinales. El cuadro clínico se va a relacionar con la disgenesia gonadal, o sea, la presencia de criptorquidia e hipospadia, ¿no? Existen también tumores secundarios en el testículo, o sea, que son por metástasis, como es secundario a linfoma, secundario a leucemia, o bien tumores metastásicos, doctores. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la causa? Se va a dividir en causas adquiridas y congénitas. Está más relacionada con las causas adquiridas que con las congénitas, ¿no? Dentro de las causas adquiridas, doctores, las principales causas van a ser tres. ¿Sí? Traumatismo por hormonales o bien por atrofia del testículo. ¿Sí? Aguas, doctores. Traumas en el testículo también te pueden predisponer a la aparición de cáncer en el testículo hormonal, que es muy frecuente. Yo tengo un pacientito que tiene preferencias sexuales, que no son normales, pues, y por ende, ante esa impetud y necesidad de quererse sentir mujer, pues empiezan a aplicar estrógenos, ¿no? Sí, y entonces al aplicarse, pues, estas hormonas, pues, lógicamente es algo que no debe estar en el organismo circulando y por ende va a haber afección a nivel del testículo, cambios en su biología celular y por ende, pues, aparición de lesiones malignas, ¿no? Y también la atrofia testicular te va a predisponer a la aparición de cáncer, ¿no? Dentro de las causas congénitas, aproximadamente de un 3 a un 14% o menos de los pacientes que tienen criptorquidia, sí, pues van a presentar cáncer en el testículo en un futuro, ¿no? Acuérdense lo que ya les comentaba, la orquidopexia no previene la formación de cáncer en este tipo de testículos. Dentro de la patogénesis de estos tipos de tumores, por lo regular hay veces que hay regresión espontánea en otro tipo de tumores, no es así en el tumor de los testículos. Por lo regular, toda masa en el testículo que no sea normal se le debe considerar maligno. La túnica albuginia va a actuar como una barrera natural que va a limitar que ese tumor se disemine por contigüedad, pero pues no así la diseminación linfática, ¿no? Que es la principal vía de diseminación, ¿no? Por lo regular, la metástasis linfática es común en la mayoría de las estirpes. Sí, la diseminación linfática por lo regular, acuérdense lo que yo les comentaba, doctores, aunque tengan la presencia de metástasis ganglionar, si es seminoma,toso, van a responder casi en un 100% con la radioterapia, doctores. Cuando son tumores no seminomatosos, hablando desde el punto de vista de cánceres de células germinales, sí, por lo regular hay que hacerles disección ganglionar de retroperitoneo más quimioterapia, ¿sale? A diferencia de los demás tumores, por lo regular la supervivencia se calcula a los 5 años. Este tipo de tumores no. Sí, este tipo de tumores la supervivencia se calcula a los 2 años. ¿Sí? Y el seguimiento, a diferencia de los demás tumores, que es a 5 años, no. El seguimiento es a 10 años. ¿Sale? Y la supervivencia, les vuelvo a repetir, se va a calcular a los 2 años. ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas vamos a tener, doctores? Por lo regular se van a presentar en estadios avanzados porque no hay síntomas, doctores. Sí, aproximadamente el 50% se va a presentar con enfermedades metastásicas y también vamos a tener la presencia de una tumefacción indolora o bien de un nódulo en la gónada, ¿no? Sí, en un 10% las manifestaciones iniciales pues van a ser metástasis iniciales. Sí, y aproximadamente el 5% presentan ginecomastia, principalmente los tumores de células no germinales, ¿no? Como principalmente el tumor de las células de Sertoli, ¿no? La diseminación que les comentaba, la diseminación linfática por lo regular, los del testículo derecho van a ir a drenar a los ganglios que se encuentran intercavoaórticos, precavos y preaórticos, y los del testículo izquierdo van a drenar a los ganglios paraórticos o preaórticos. Esa es la vía de diseminación primaria, doctores. Y la vía de diseminación secundaria, pues es la hematógena, ¿no? Y se va a ir a pulmón, hígado, cerebro, riñón, o bien a huesos, doctores. Dale, esta es otra variante de este tipo de
de relevos ganglionares, doctores, ¿sí? Y al momento de realizar un procedimiento quirúrgico, pues también tenemos que, ahorita vamos a llegar por qué se le realiza un abordaje inguinal o bien una orquiectomía radical, doctores, y no se saca el testículo por el escroto, precisamente por la diseminación linfática de este tipo de tumores, ¿no? El examen físico es de vital importancia, hay que hacerle una palpación al paciente y por lo regular vamos a encontrar nódulos, tumoraciones o bien testículos aumentados de tamaño, ¿sí? Que van a tener una consistencia pétrea y más importante, doctores, por lo regular no duele, ¿no? Aunque el diagnóstico diferencial aún en el Campbell's, pues lo maneja con torsión testicular y acuérdense que la torsión testicular, uno de los principales diagnósticos, pues va a ser dolor, ¿sí? La orquitis o la epididimitis crónica son cosas distintas a la aguda, porque acuérdense que en las agudas va a haber dolor, ¿sí? Y aumento de tamaño, y ya cuando se hace crónico, el dolor disminuye, pero vamos a tener aumento del tamaño del testículo, entonces sí podría ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Igual el hidrocele, pues vamos a palpar duro el testículo, aumentado de tamaño, pues hacemos una prueba de transluminación con una lámpara exploratoria, ¿sí? Le hacemos la prueba de transluminación y prácticamente se va a ver ahí cómo translumina la luz a través del hidrocele, ¿no? También hay que establecer el diagnóstico con hernias, con hematomas o bien con espermatoceles, ¿sí? Con el examen físico es más que suficiente, pero pues realizamos un ultrasonido escrotal que básicamente va a ser una extensión del examen físico, ¿sí? Toda área que se encuentre hipoecoico dentro de la túnica albuquina debe considerarse sospechosa de cáncer testicular hasta no demostrar lo contrario, ¿no? ¿Qué otro tipo de estudios de rayos X hay que pedir a estos pacientes? Pues una tele de tórax. Permítame un segundito, ¿no? Hay que pedir tele de tórax. Ahorita regresamos a bueno, vamos a la exploración. No sé si conocen ustedes al pibe Valderrama, doctores. Vamos a hacer entretenida la clase. A lo mejor ya lo vieron este video de promoción de... ¿No tiene volumen, doctor? Doc, ¿tiene sonido? Que no se escucha. Acuérdense, no duele, doctores. Sí, ultrasonido. Aquí tenemos el parénquima testicular. No sé si va mi cursor. Todo esto es el parénquima testicular, doctores. Y se ve una zona heterogénea en la cual se aprecia una imagen central que va a estar hipoecoica, ¿sí? Entonces, esto es un cáncer hasta no demostrar lo contrario, doctores. Aquí tenemos otro tumor que está un poquito más grande, se ve una imagen heterogénea. Lo que está arriba de la flecha es el testículo y se ve isoecoico, y lo que se ve por debajo de la flecha, pues ya es una imagen heterogénea, doctores. Encontramos imágenes hipoecoicas, hiperecoicas e isoecoicas, ¿no? Entonces es una imagen heterogénea, ¿no? Y eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Le aplican Doppler color y pues lógicamente como es un tumor, pues se encuentra aumentado el flujo vascular, ¿no? No así en el parénquima testicular normal, donde se ve todo isoecoico, ¿no? Donde está la flechita. Y arriba de la flechita, ahí no hay flujo. ¿Por qué? Porque no es normal tener ese flujo a nivel del testículo, ¿no? Pero sí en este tipo de tumores, ¿no? Hay que hacerle como estudios de extensión la tele de tórax, una tomografía simple y contrastada abdominopélvica, sí, en busca de la presencia de ganglios en el retroperitoneo
resonancia magnética nuclear para valorar estos ganglios, pero pues con la tomografía es más que suficiente. Y también se puede realizar tomografía por emisión de positrones. Vamos a adelantarnos. Aquí tenemos la tomografía, doctores. Entonces tenemos una tomografía. Esta es la fase simple. Vean cómo se ve la presencia de ganglios en el retroperitoneo, doctores. Y se encuentra involucrado íntimamente lo que es la aorta, la vena cava. Aquí tenemos el medio de contraste. Vean cómo está la cava acá, doctores. Esta es la cava. Y vean cómo está aquí la vena, la aorta abdominal y la arteria renal. Y vean todo este imagen de ganglios, ¿no? Y pues esta es una tomografía por emisión de positrones. Y aquí es donde se confirma, ¿no? También la presencia de la metástasis. Entonces, realmente para entrar y hacerle una disección ganglionar de retroperitoneo de primera instancia a estos pacientes, pues no. Entonces se le hace la orquiectomía inguinal, se tiene la estirpe histológica y por lo regular se le da quimioterapia. La finalidad de darle quimioterapia a este tipo de pacientes, pues es disminuir el volumen tumoral para poder realizar la disección ganglionar de retroperitoneo, ¿no? Porque si se entra y se opera así ese masacote, el riesgo de complicaciones serias, pues es muy, muy, muy elevado, ¿no? Entonces lo ideal es darle quimioterapia para disminuir esa carga tumoral ganglionar para posteriormente realizarle la disección, ¿no? Acuérdense lo que habíamos comentado en un principio, está relacionado íntimamente con los marcadores tumorales como es la alfa-fetoproteína, que es una glicoproteína que pesa aproximadamente 70,000 Daltons, tiene una vida media de 5 a 7 días, que va a ser producida principalmente en los tumores como son el carcinoma embrionario, teratocarcinoma o el tumor del saco vitelino, ¿no? La gonadotrofina coriónica humana fracción beta va a ser una glicoproteína de 38,000 Daltons y va a tener una vida media de 24 a 36 horas. Por lo regular, doctores, siempre lo ideal es tener marcadores tumorales antes de la cirugía, doctores, así como estudios de extensión como es la tomografía, ¿sí? Para tener unos estudios de laboratorio y estudios de rayos X iniciales antes de la cirugía. Y tener el control. Aguas, porque sabemos que la alfa-fetoproteína, aunque le quitemos el tumor primario, tarda de 5 a 7 días para desaparecer en la sangre, ¿no? Por el tiempo de vida media que tiene. No así la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Que tarda aproximadamente 24 horas. Entonces, lo ideal es, después de hacerle una orquiectomía inguinal, realizarle estudios de laboratorio a los 7 días después de la orquiectomía, para que sean confiables estos estudios, ¿no? La DHL o deshidrogenasa láctica va a ser una enzima presente en todas las células que pesa aproximadamente 134,000 Daltons y es un marcador tumoral inespecífico. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en todas las células, no nada más en las células del testículo, ¿no? Pero por lo regular son estos tres marcadores tumorales que se solicitan, ¿no? Alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriónica humana fracción beta y deshidrogenasa láctica, doctores. ¿Sale? Dentro de la estratificación, pues acuérdense del TNM, el TX no se puede evaluar el tumor primario, el T0 no hay evidencia de tumor primario, el TIS vamos a tener una neoplasia intratubular de células germinales, el T1 por lo regular va a estar limitado al testículo y al epidídimo, no va a haber invasión vascular ni linfática, puede estar afectando la túnica albuginia, pero no la túnica vaginalis. En el T2, sí, en el T2 ya va a estar involucrada la túnica vaginalis. En el T4 vamos a tener un tumor que aparte de que esté invadiendo el cordón espermático va a tener la presencia o no de invasión vascular o linfática. Y el T4, pues prácticamente el T4 ya es cuando está invadiendo la piel del escroto o bien las fascias del escroto, ¿no? Sí, en cuanto a la presencia de nódulos, se hace una estadificación por rayos X, ¿sí? Y se hace una estadificación de acuerdo al estudio histopatológico después de la disección ganglionar de retroperitoneo, ¿no? Entonces, acuérdense que el involucro clínico pues está relacionado con la realización de una tomografía simple y contrastada y el patológico es después de la disección ganglionar de retroperitoneo. Sí, la presencia de metástasis, ¿no? MX es cuando las metástasis a distancia no se pueden evaluar, M0 no hay evidencia de metástasis, M1 hay metástasis a distancia, M1A va a haber metástasis ya sea en pulmón de manera nodular o no regional, y en el M1B vamos a tener metástasis a distancia que aparte de la presencia de ganglios
no regionales, vamos a tener metástasis a pulmones. Sí, y acuérdense de que así como tiene marcadores tumorales, pues también tiene una estadificación de acuerdo al TNM, y aquí se hace un agregado S, ¿no? De marcadores tumorales séricos. Dependiendo la cantidad de deshidrogenasa láctica, de gonotrofina clónica humana y alfa-fetoproteína. Se divide en SX, S0, S1, S2 y S3. Todos estos nos sirven como factores pronósticos, doctores. Y en base a esta estadificación del TNMS, pues ya se hace un estadiaje clínico, ¿no? Pero acuérdense lo que les dije, doctores, actualmente hasta en estadios clínicos avanzados, hasta en estadios clínicos 3, el pronóstico a los 2 años, pues es mejor con el advenimiento de la quimioterapia a antes de los años 60, 70, ¿no? El tratamiento, doctores, el tratamiento inicial, acuérdense, pues hay que quitar el testículo, ¿no? Y entonces, pues se tiene que hacer una orquiectomía radical o inguinal. ¿Por qué no hago un abordaje escrotal, doctores? Por lo que dijo de la fácil discriminación, no. ¿Por qué? Más o menos tiene la idea, doctora, pero ¿por qué? ¿Me escucha, Dot? Sí. Por la irrigación del escroto, que es distinta a la del testículo. No es por puede haber riesgo de diseminación. No es por la irrigación. Tienen más o menos la idea, pero no es por la irrigación. ¿Por qué, doctores? Acuérdense, cuando hablamos de anatomía, hablamos de irrigación. Dentro de la irrigación tenemos arterias y venas, ¿sí? Y tenemos otro también, hablamos de ganglios linfáticos y hablamos de inervación. Desde el punto de vista quirúrgico en este tipo de pacientes tenemos que hablar de el drenaje linfático. El drenaje linfático de la piel del escroto es completamente distinta, ¿sí?, al drenaje linfático del testículo. A ver, Mónica, ¿hacia dónde drenan los ganglios linfáticos del testículo? El drenaje linfático de los testículos, ¿hacia dónde es, Mónica? Dafne, ayúdale. ¿Doc es hacia el abdomen? No. ¿Hacia los Doctor, ¿no dijo que inguinales, Doc? es preaórtico, precavo? Con que me digan ganglios retroperitoneales es más que suficiente, doctores. Sí, el drenaje linfático de los testículos es hacia el retroperitoneo, doctores. ¿Y el drenaje linfático del escroto hacia dónde es? Hacia los ganglios inguinales. Así es, Ever, hacia los ganglios inguinales. Entonces, si yo hago un abordaje escrotal, independientemente de la diseminación ganglionar al retroperitoneo que hay por el simple tumor en el testículo, si hago un abordaje escrotal, pues también les voy a mandar, no solo a los inguinales, también se van a los pélvicos. Y entonces no nada más le tendría yo que hacer una disección ganglionar de retroperitoneo, tendría yo que hacerle una disección ganglionar inguinal y de hueco pélvico. ¿Sí? Entonces, por eso no se realiza el abordaje escrotal, se realiza el abordaje inguinal. ¿Sí? Entonces, al realizar el abordaje inguinal, ¿sí?, la finalidad es ligar lo más altamente posible el cordón espermático, porque acuérdense, ¿sí?, que la invasión al cordón espermático, pues ya estaríamos hablando de un tumor T3, doctores. ¿Vale? Bueno, continuemos. Entonces, acuérdense, orquiectomía radical o inguinal, cuando tenemos un seminoma, ¿sí?, cuando tenemos un seminoma puro, que por lo regular no lo hay. ¿Por qué? Porque por lo regular son mixtos. Sí, se le puede dar seguimiento o bien radioterapia, doctores. Cuando tenemos un tumor no seminomatoso, pues hay que realizarle disección ganglionar de retroperitoneo más quimioterapia y radioterapia. Teniendo todo este nomograma, ¿sí?, pues el pronóstico de esperanza de vida a los 2 años, pues se eleva hasta en el 95%, doctores.
¿Sale? Entonces, este es un caso clínico que se presentó en el IMSS Seguro. Entonces, un paciente masculino de 28 años, que clínicamente, ¿qué le ven ustedes ahí en la imagen que está del lado izquierdo? A diferencia de tamaño de los testículos y que uno está más arriba que el otro. A ver, ¿cuál está más grande? El derecho. No, sí. No. Pues sí, ¿no? El derecho. Sí, el derecho, sí. Y el izquierdo se ve aparentemente normal, ¿no? Sí, Pues, ¿qué retraído o algo creen? así. El pacientito tenía una hernia inguinal derecha. Es una hernia inguinal derecha. Por lo regular, los tumores siempre son en el testículo derecho. Al igual que los tumores en el riñón. Hoy hice una nefrectomía de un tumor en el riñón derecho, ahí en el seguro. ¿Sí? Entonces, por lo regular son el lado derecho, pero aquí, aunque pareciera, pues no, es una hernia que tiene el paciente, tiene una hernia inguinoescrotal derecha, y el testículo que lo tenía completamente pétreo, pues era el testículo del lado derecho. Se le mandó a pedir marcadores tumorales y tenía una gonotrofina crónica como una fracción beta casi de 9,000, doctores. ¿Sí? Casi de 9,000. Se le realizó una tomografía antes de la cirugía y aparentemente no había la presencia de ganglios en el retroperitoneo, ¿no? Y entonces, pues se sometió a una orquiectomía inguinal. Sí, entonces aquí se está realizando la orquiectomía inguinal y aquí ya se está cerrando prácticamente. ¿Sí? Y esta es la pieza. La finalidad es realizar una ligadura alta del cordón. ¿Sí? ¿Por qué, doctores? Acuérdense, por el estadiaje clínico, ¿no? Para valorar la presencia de ganglios, metástasis, ¿sale? Entonces, este es el abordaje inguinal. ¿Sí? Se les deja una elevación escrotal porque acuérdense que al final de cuentas se libera del escroto y eso puede producir un edema en este tipo de pacientes, ¿no? Por ahí tengo el reporte de patología, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, regresando, perdón, está medio loca, mí. Doctor, yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué son más comunes en el testículo derecho? Esa es una buena pregunta, doctora. De hecho, desde la residencia, los mismos maestros nos los comentaban. Los mismos maestros y la misma literatura lo dice, doctores. Sí, tanto el tumor en el riñón como en el testículo son más frecuentes en el lado derecho. ¿Por qué? No está ni bien establecido en la literatura, ¿no? Entonces, eso es motivo para seguir haciendo protocolos de investigación y para ver por qué es del lado derecho, ¿no? Pero no hay en sí una causa, en la cual podamos decir, pues es en el lado derecho por esto y esto, ¿no? No, doctores, no hay ni en la literatura, ni en la literatura dice por qué es más frecuente del lado derecho. Ni en los lugares como en Estados Unidos ni en Europa se han enfocado en realizar un protocolo de investigación para averiguar por qué es del lado derecho. Porque hay que hacer estudios muy, muy, muy complejos, estudios de inmunohistoquímica, para valorar por qué no es más frecuente en este tipo de esa preferencia por el lado derecho, ¿no? Entonces, la disección ganglionar de retroperitoneo, pues las imágenes se ven así. No puede ser intercavo aórticos, intercavo aórticos, puede ser precavos, preaórticos, dependiendo si es del testículo derecho o el testículo izquierdo, pues esta es la planimetría que se realiza para realizar la disección ganglionar de retroperitoneo, ya sea si es de testículo derecho o del testículo izquierdo, doctores. Y aquí esta es una imagen, pero ya es más abajo, porque aquí es la bifurcación de lo que es esto ya es la bifurcación de la aorta en lo que se llaman las arterias ilíacas, ¿no? Primitivas. ¿Sale, doctores? Entonces es una cirugía muy, 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 muy bonita y muy, muy, muy grande. Tienen que prácticamente hacer una incisión desde la apófisis hipoides hasta la sínfisis del pubis, bajar todo el colon y movilizar el colon y así como movilizar el intestino delgado para poder llegar al retroperitoneo y apreciar las estructuras vasculares principales y llevar a cabo la disección, ¿no? Dentro de la quimioterapia, actualmente lo que es el boom para el manejo de este tipo de tumores y el que tiene mejor respuesta, pues es al manejo de los platinos, ¿no? El pronóstico con estos pacientes, desde el punto de vista de la carga tumoral, pues el pronóstico es bueno, ¿no? Pero pues tiene sus efectos secundarios, ¿no? Se utiliza un esquema que va a ir completo de cisplatino, etopósido y vinblastina.
Esos son los tres medicamentos quimioterapéuticos que se utilizan de primera línea para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuál va a ser la supervivencia? Dependiendo de la etapa, ¿no? Si se encuentra localizada, pues va a tener una supervivencia a los 5 años de hasta el 99%, si se encuentra regional del 96%, y si ya se encuentra metastásica, pues también un porcentaje de sobrevida a los 5 años de 74%, pues es una buena sobrevida, ¿no? En estadios clínicos avanzados. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Menos de por qué es más frecuente en el derecho, doctores, porque la mera verdad que ni mis maestros lo sabían, y ellos mismos nos dijeron: aquí en México no les recomendamos hacer protocolo de estudios para ver por qué, pues porque no se tienen los recursos para realizar este tipo de estudios acá, doctores. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, doctor. Vamos a ver si nos da tiempo de ver andropausia, que es un tema ligeramente rápido. De hecho, esta es una subespecialidad en urología, ¿no? La andrología. Es una subespecialidad. Entonces, hablando de andropausia, por definición, la función gonadal va a disminuir como parte del envejecimiento normal, ¿no? Al igual que las mujeres tienen su menopausia, pues en el hombre, pues también vamos a tener lo que se le llama andropausia, ¿no? Se utiliza para hacer paralelo con el fenómeno femenino de la menopausia. El déficit androgénico es gradual. Se va a presentar principalmente en un 25 o un 35% de los hombres, y solo hay una deficiencia parcial de andrógenos, doctores. ¿Sí? O sea, no hay una deficiencia al 100%, ¿sí? No afectando en forma importante la capacidad de fertilización. Por eso ya los pacientes que son grandes, pues pueden tener hijos, ¿no? A diferencia de las mujeres que se les retira la regla y adiós, ¿no? Fertilidad. En el hombre, ¿no? ¿Sí? Lo que es opuesto al fenómeno de la menopausia, ¿no? La iniciación de la andropausia es impredecible y sus manifestaciones, pues, son muy variadas, ¿no? Pueden ir desde una disminución androgénica, vamos a encontrar de sinónimos de andropausia: disminución androgénica en la vejez masculina, hipogonadismo de inicio tardío, o bien andropausia, ¿no? La importancia de las gónadas en el mantenimiento de la hemostasis se conoce desde tiempo muy, muy atrás, ¿no? Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial se descubrió un cuadro clínico denominado síndrome climatérico masculino, ¿sí? Que pues se asociaba con niveles bajos de testosterona, ¿no? Epidemiológicamente, la expectativa de vida del Imperio Romano era de alrededor de 20 años, ¿no? Antes la mortalidad era en edades muy tempranas, pues por los tipos de vida que llevaban en esa vida, ¿no? En ese tiempo, perdón. Sí, entonces, conforme fue avanzando el tiempo, pues lógicamente la esperanza de vida fue aumentando, y antes, pues no sé, antes en la etapa romana, pues se desconocía de este tipo de padecimientos, ¿no? Pero conforme se fue haciendo más longeva la vida en los hombres, pues se fue descubriendo este tipo de disminución androgénica similar a la menopausia en las mujeres, ¿no? En Estados Unidos se va a reportar una incidencia bruta de un 12.3% por cada 1,000 personas al año, ¿no? Lo que va a representar una prevalencia de 481,000 casos nuevos de hipogonadismo de inicio tardío en los hombres de entre 40 y 69 años. Pues la fisiología en estudios en roedores, el envejecimiento del hipotálamo va a generar un proceso de apoptosis o muerte celular programada que va a conducir a una disminución de la producción de gonadotrofinas, ¿sí? No se ha comprobado en 100% en el ser humano, pero pues este proceso podría explicar la causa fundamental de la andropausia, ¿no? La testosterona y la dehidrotestosterona. Acuérdense que la dehidrotestosterona es la forma activa de la testosterona, pues van a ser los andrógenos principales, ¿no? Que van a desempeñar un papel regulador en la determinación y en el mantenimiento posterior del fenotipo masculino. Sí, la cantidad de células de Leydig, perdón, aquí es error de dedo. Sí, este número de células pues va a disminuir en los testículos ya en la vejez, y por ende pues si tenemos disminución en las células de Leydig y tenemos disminuido lo que son las gonadotrofinas secretadas por la hipófisis, pues por ende pues vamos a tener disminución de la producción de testosterona, ¿no?
y pues va a ser un círculo vicioso esto dependiendo de la retroalimentación negativa, ¿no? En el 98% la testosterona va a circular unido a proteínas y esta forma casi no pasa por el metabolismo hepático. Sí, la testosterona se puede aromatizar por el 17-B-estradiol o reducir a 5-alfa-reductasa, ¿no? Acuérdense que esta aromatización va a producir en el tejido graso que esta testosterona se convierta en estrógenos, ¿sale, doctores? Y el catabolismo de la testosterona se va a producir por lo regular en el hígado, la próstata y la piel, y la mayor parte de los productos del catabolismo se van a excretar a través de la orina, ¿no? ¿Cuáles son las acciones de la testosterona? Desde el punto de vista de la sexualidad, pues está relacionado con la libido y los orgasmos. Sí, en cuanto a la musculatura, pues acuérdense de la importancia que tiene la proteína a nivel muscular y va a producir un incremento en la masa muscular y en su tonicidad, y por ende, ¿qué va a pasar? Va a disminuir esta masa muscular en la vejez y va a prevalecer lo que es el aumento del tejido graso, ¿no? Y en la hematopoiesis actuando sobre la médula ósea, que va a permitir el aumento de los glóbulos rojos y de la hemoglobina, ¿no? A nivel del cerebro, pues esta hormona predispone a un bienestar general, desempeño mental, buen humor, agresividad intelectual, ¿no? Y pues la piel estimula el crecimiento de la piel, ¿no? ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico. Sí, pues es complejo porque los pacientes no van a llegar y se van a abrir, pero clínicamente pues vamos a ver que va a haber una redistribución de la grasa a nivel del cuerpo en el hombre, ¿sí? Que hace la diferencia, ¿no? De lo músculo a lo graso, ¿sí? Y vamos a tener también pues la presencia de ciertos síntomas, ¿no? Disminución de la libido, disminución de las erecciones, eyaculación precoz, disminución del apetito sexual que entra dentro de la libido, ¿no? Clínicamente, aquí se repitió, perdón, la presencia de síntomas es indispensable para el mismo. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues los testículos van a estar hipotróficos, doctores. Vamos a tener el vello facial y axilar y púbico, pues lógicamente ya no van a tener el mismo crecimiento que cuando eran jóvenes. Van a ver la presencia de ginecomastia, disminución de la libido, disminución de la función eréctil, alteraciones a nivel óseo que pueden predisponer también a osteoporosis, al igual que en las mujeres. Sí, baja masa muscular, aumento de la grasa corporal, anemia leve por las alteraciones en la hematopoiesis, sensación disminuida del bienestar, depresión e irritabilidad. Pues entonces vayan viendo, ¿no? los cambios que hay en la pubertad, en los adultos jóvenes y en los viejos, ¿no? Toda la redistribución muscular y grasa que existe en este tipo de desarrollo, ¿no? Existen cuestionarios para valorar el hipogonadismo en los hombres adultos. Se encuentra el cuestionario de Adams, el AMS y el MMAS, ¿no? Sí, estos cuestionarios van a ser útiles pues como herramientas para la detección sistematizada, pero pues no sirven para el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico, ¿no? ¿Existe un diagnóstico bioquímico? Claro que sí, pues hay que hacerle un perfil hormonal masculino que va a incluir lo que es la testosterona total, va a incluir lo que es la FSH, LH, prolactina y estradiol, ¿no? A nivel plasmático, la testosterona va a tener un origen central, hipotalámico y testicular, periférico. Sí, tenemos también que el nivel central se va a producir con una disminución de la hormona liberadora de gonotrofinas con la edad y por ende va a disminuir el ciclo circadiano y el nivel de la testosterona resultante, ¿no? Acuérdense que por lo regular el pico en el cual se libera mayor cantidad de hormona liberadora de gonotrofinas y por ende mayor estímulo de la LH, estimulación de las células de Leydig, sí, pues por lo regular va a ser a las 4 de la mañana, ¿no? De ahí existe el término de que a lo mejor muchos de ustedes, hombres, lo conocen, las mujeres a lo mejor no, o a lo mejor las mujeres también les han dicho de manera de guase sus novios, sí, pero por lo regular existe siempre el término de amaneciste con suerte, ¿no? En relación a la descarga hormonal que hay a las 4 de la mañana y por ende, si tenemos esa descarga hormonal, pues va a haber erecciones matutinas, doctores. ¿Sale? Y de ahí el término de amaneciste con suerte, ¿no? También a nivel periférico en el testículo, ya lo vimos, va a haber disminución de las células de Leydig y por ende va a haber disminución de la perfusión y disminución de la producción de testosterona, ¿no? ¿Cómo se va a medir la testosterona?
por 3 estudios de laboratorio, radioinmunoensayo, inmunoensayos no radioactivos y pruebas de detección quimioluminiscentes, ¿no? Sí, en los hombres jóvenes se va a observar un ciclo circadiano con valores más elevados por las mañanas que no se aprecia en los hombres mayores. Entonces, los hombres mayores ya no van a tener erecciones matutinas como en los hombres jóvenes, ¿no? ¿De qué otro tipo de hormonas se pueden valorar? La de hidroepiandrostenona. Acuérdense que esta se produce en la glándula adrenal. Sí, hay que valorar también la hormona de crecimiento, la melatonina, la tiroxina y las leptinas. ¿Sale, doctores? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues el tratamiento es hormonal. Si existe una contradicción o una disyuntiva entre darles tratamiento hormonal a los pacientes o no darles tratamiento hormonal a los pacientes. ¿Por qué, doctores? Acuérdense que si tenemos pacientes, cuando vimos crecimiento prostático, acuérdense que a mayor edad, mayor crecimiento prostático. Y cuando vimos cáncer de próstata, también comentamos a mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Sí, lógicamente que a mayor edad, menores niveles de testosterona. ¿No? Como que todo tiene un porqué, ¿no? Desde el punto de vista, dijera, Diosito sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, hay que disminuir esos niveles por el riesgo de aparición de cáncer de próstata. Y entonces, por eso se tiene que valorar muy bien iniciar este tipo de terapia, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser administrar testosterona, ¿no? Por lo regular, son seguras y son efectivas desde el punto de vista de la acción del medicamento, ¿sí? Existe el intramuscular, como es el propionato de testosterona o bien el undeconato de testosterona, que en laboratorio de patente se conoce como el Sostenón 250, sí, que por lo regular este Sostenón se aplica cada 3 semanas. Y puede ser oral, como es el deconoato de testosterona, que es diario, o puede ser mediante aplicación de gel dérmico, que también es diario, o bien parches transdérmicos, que se utilizan diariamente, que vienen de 5 miligramos. ¿Sale, doctores? Sí, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Pues aumentar la masa corporal, aumentar la fuerza, disminuir el riesgo de osteoporosis, ¿sí? Mejorar cardiovascularmente al paciente y principalmente, ¿no? La función sexual, ¿no? Aumentar el deseo sexual, disminuir la posibilidad de disfunción eréctil, aunque acuérdense que la disfunción eréctil es multicausal, incluido dentro de uno de los factores causales la vejez, claro que sí, doctores, pero acuérdense que es multicausal. No es disfunción eréctil, le doy tratamiento con testosterona y va a tener erecciones normales, no, doctores. Acuérdense que este tratamiento principalmente es para manejar los otros 3 puntos que se vieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la disfunción eréctil es multicausal. ¿Sale? ¿Cuál es el problema del uso de la testosterona, doctores? El cáncer de próstata. Para iniciar el tratamiento de este tipo de pacientes, porque hay una indicación médica, pues lo primero que tengo que hacer es descartar o hacerles estudios, ¿sí? Para que nos conste a nosotros que no hay cáncer en la próstata, porque si hay cáncer en la próstata, pues está contraindicado darles testosterona, ¿no? ¿Sí? También el cáncer de mama es contraindicación para dar tratamiento de testosterona. La apnea del sueño también es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque se exacerba con el tratamiento, ¿no? Entonces hay que hacerles estudios a nivel de la próstata y a nivel sanguíneo por los efectos secundarios que existe a este nivel. ¿Dudas, preguntas, doctores? No, doctor, porque ya son casi las 5 y ya nos queremos ir a comer. Perfecto, entonces con eso estamos terminando lo que es el temario, doctores. Voy a subir en el transcurso de la tarde lo del cómo los voy a evaluar. Y pues mañana si quieren entrar, Ever, y los que entran voy a tratar de preparar 2 casos clínicos, ¿no? Que al final de cuentas, acuérdense, lo que les iba a dar un servidor era clínica, no clases, ¿sí? Pero pues no sé si ya vieron esto en clases, ¿no? No puedo entrar a la clínica si no lo han visto, en clases, ¿no? Entonces, Ever y los demás que quieran entrar mañana, los veo mañana a las 3. O sí, a las 3 o 3:30 para armar, voy a armar 2 casos clínicos más.
como el que presentamos de la pielonefritis enfisematosa, pues para que vean más o menos cómo es clínicamente esto, ¿no? Y en el transcurso de la tarde subo lo de cómo los voy a evaluar. Los que nos vamos a ver mañana, pues nos vemos mañana. Los que ya no nos vamos a ver, pues fue un placer estar con ustedes, lamentablemente ya casi al final, por X o Y razón, ¿sí? Pero pues bueno. Eso Entonces, de que dijo que te va a subir cómo nos va a evaluar, ¿no es lo del caso de la historia clínica? Sí, Doc, pero acuérdate que tiene un que por lo regular con ustedes no voy a tener mucho problema, los que empezaron desde el principio, ¿no? Pero acuérdense que tiene que ver asistencia, tiene que ver participación, tiene que ver la cámara, chalala, chalala, chalala. Todo lo voy a especificar bien ahí cuando suba yo la manera en que los voy a evaluar. Entonces, acuérdense que vale 2 créditos, sí, se va a evaluar de 0 a 10, probablemente la pura historia clínica valga 7, ¿sí? Y los otros 3 puntos que les comenté, pues son las 3 décimas que van a faltar para que, bueno, los 3 puntos que van a completar para que tengan el 10 y puedan tener acceso a esos 2 créditos de la clínica, ¿no? ¿Dudas, preguntas, chicles, cacahuates, palomitas, nuegaditos? No, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, doctores. Les vuelvo a recordar, para los que ya no nos vamos a ver, fue un placer. Para los que nos vamos a ver mañana, nos vemos mañana. Que tengan excelente tarde, doctores. Gracias, Gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana, ¿no? Hasta mañana, Doc.